Bienvenidos a la reflexión dominical con el pastor Misael Ocampo Rivera. Hola amigos, aquí estamos de nuevo en nuestra cita dominical para continuar con el tema que les anuncié hace 8 días acerca del tema de la resurrección de Jesucristo. Y hoy vamos a considerar el significado de la resurrección. Esta es la parte 2. La resurrección confirma que Jesús es quien dijo ser. Consideremos la magnitud de este evento teniendo en cuenta los siguientes aspectos. La resurrección demostró que Cristo era divino. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz no prueba en sí mismo que Él es Dios. Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. La Biblia declara, y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 4. En segundo lugar, la resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar el pecado. La Biblia afirma, si Cristo no resucitó, tu fe no tiene valor. Aún estás en tus pecados. 1 Corintios 15, 17. Al resucitar de los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder para romper los lazos del pecado y asegurarnos a nosotros el perdón y la vida eterna a todos los que aceptan su regalo de salvación. Mira qué interesante cada paso de estos que estamos mostrando nosotros de la evidencia, el significado de esa resurrección. En tercer lugar, la resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. La Biblia registra, sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Eso lo declara Romanos capítulo 6, versículo 9. La resurrección también aseguró nuestra victoria sobre la muerte y nos levantó los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Este es un misterio muy importante que está declarado en la Escritura y lo debemos tener en cuenta nosotros. Al momento de Cristo resucitar nos ha garantizado a nosotros 2 cosas muy importantes. Si nosotros morimos antes que Cristo regrese por su iglesia, tenemos la esperanza de resucitar. Cuando Él venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es un hecho importante. Pero la otra parte que la Escritura declara es que nosotros en este mismo momento, aún viviendo aquí sobre la faz de la tierra, nuestra vida natural, pero habiendo tomado la decisión de ser personas espirituales, aceptando la salvación, el perdón de nuestros pecados, la redención, habiendo aceptado que nosotros ahora somos personas diferentes por la obra redentora de Cristo Jesús, eso nos ha hecho a nosotros inmediatamente en el mundo espiritual estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y esto es supremamente interesante. Muchas veces no se habla de eso. Siempre estamos hablando del regreso de Jesús, estamos hablando del rapto de la iglesia, pero no estamos siendo conscientes que ya espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que declara la palabra. Bueno, entonces, por eso es importante que vayamos teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos del significado de la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección derrotó al enemigo de Dios. Desde el momento de su rebelión original hasta el día de la cruz, el diablo luchó cruel y astutamente para derrocar el reino de Dios. Satanás debió haber pensado que había dado el golpe final y decisivo en esta guerra milenaria, pero esta vez fue el error de cálculo más grave del diablo. La cruz fue el triunfo del cielo y cuando Jesucristo se levantó, absolutamente fue el poder sobre el pecado y la muerte que quedaron para siempre destrozados. Debido a la resurrección, los cristianos nunca deben temer a Satanás ni a la muerte nuevamente. Veamos bien esto. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando se registra la caída del hombre, recordemos que la sentencia está dada al hombre, está dada a la mujer, pero también está dada a Satanás a través de la serpiente. Y a la serpiente, concretamente, la sentencia de Dios dice que la simiente que nacerá de la mujer, Satanás le morderá el carcañal, pero que él aplastará su cabeza. Y esa palabra profética del libro de Génesis tiene cumplimiento en la cruz del Calvario. Allá ese día, cuando Cristo es crucificado y cuando Satanás está feliz de la vida pensando que se acabó la guerra milenaria y que ahora el mundo espiritual
y el mundo celestial y el mundo terrenal está en sus manos, fue un error graso del enemigo. Y utilizó a los hombres del momento, utiliza el imperio y utiliza a los líderes religiosos para que se confabulen. Y entonces cuando tengan que escoger a quién van a sacrificar ese día, entonces toda la multitud escucha el consejo del enemigo y gritan que suelte a Barrabás, que es un criminal, que es un antisocial, que es un peligro para la sociedad, y que crucifiquen a Jesús. Y ahí están las mismas multitudes que lo han seguido. Ahí están las personas que fueron sanadas, los ciegos, los cojos, los paralíticos. Ahí están muchas personas que recibieron beneficios. Seguramente que están las multitudes que comieron en las 2 ocasiones de los panes y los peces que Jesús les multiplicó. Están sus discípulos, hay mucha gente. Pero nadie puede hacer nada contra la fuerza del imperio y contra la voluntad preestablecida de Dios, porque se había determinado desde la eternidad que así sería la forma como el hombre podría obtener la redención de sus pecados a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo pienso en este tema, siempre me gusta analizar que esta muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene varias lecturas o varios significados o interpretaciones. Obviamente tiene un significado político que no podemos nosotros ocultar en ningún momento. El imperio se ve amenazado por este hombre que se levanta ahora y tiene una manera tan diferente de hablar. Está explicando, está hablando, está enseñando, tiene unos seguidores y esos seguidores lo están siguiendo es por amor a él, están entregándose y él les está dando unas normas que van en contravía de todo lo que se conoce hasta ese momento. Por ejemplo, todo el mundo sabe, eso no hay que enseñárselo. La venganza es algo que está en el corazón del ser humano. Si alguien te ha hecho mal, pues tú tienes que procurarle un mal mayor. Pero Jesús dijo, no, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo que no. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así que Jesús con estas enseñanzas está ganando multitudes y multitudes y multitudes. Por eso es importante tener en cuenta esto. Pero también viene el asunto religioso, la otra interpretación religiosa. Los líderes religiosos de Israel en ese momento no quieren, no aceptan a Jesús, porque no cumple el sueño que ellos tienen, la visión que tienen del Mesías, que regresará como un hombre empoderado, como un hombre que lo va a empoderar a ellos en el aspecto militar, lo va a entrenar para enfrentar al imperio. Así que también desaparece. Y la tercera interpretación o connotación tiene que ver con la necesidad de salvar al hombre. Ese era el plan preestablecido de Dios. Así que si Cristo no muere en la cruz del Calvario y no resucita y no vence la muerte y no abandona la tumba, ese plan no se había podido llevar a cabo. Pero se hizo, gracias a Dios. Así que la finalización de la redención, que es el punto que sigue, vamos a tenerlo en cuenta, porque dice que durante 40 días después de su muerte y resurrección, Cristo apareció muchas veces a sus seguidores. Tenía que ser así. Ahora pensemos qué sentido tendría que Jesús hubiese resucitado, se levantase del sepulcro e inmediatamente se hubiera ido al cielo a presentarse ante el Padre. Pues no habían quedado testigos oculares aquí en la tierra. Entonces no se podría dar un evangelio completo, con certeza, con pruebas, como dice la misma palabra, con pruebas indubitables. En una ocasión reunió a sus 11 discípulos restantes en una montaña de Galilea y les dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, esa es la tarea que les asignó. Y cuando Él les da esa palabra, entonces esos discípulos entrenados por 3 años y medio, ahora van a recibir un poder extraordinario, que Él lo declara en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, me seréis testigos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es para que seamos testigos. Y empecemos en nuestra propia casa, lo hagamos en nuestra ciudad, lo hagamos en nuestro departamento, lo hagamos en nuestro país y cuando haya la oportunidad lo hagamos a las naciones. Ahí está la gran comisión. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Más tarde el libro de los Hechos registra que en ese monte de los Olivos amonestó a sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente después se elevó al cielo y desapareció en las nubes, dejando a los discípulos que lo observaban maravillados. La ascensión de Cristo fue el acto final en el drama de la redención. Completada su misión, Jesucristo fue exaltado
a su gloria anterior. Recordemos que el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, hace una descripción gráfica, extraordinaria, maravillosa, poderosa, de la forma como Jesucristo, siendo Dios, dejó su gloria. Se hizo hombre, estando en la condición de hombre, se hace siervo, y estando en la condición de siervo, acepta la muerte de cruz, que para su momento el imperio solamente se le aplicaba a los enemigos del imperio, a los hombres peligrosos, a aquellos que se hacía públicamente el escarnio para que nunca nadie más volviese a mencionar su nombre, ni siquiera la familia. Por eso Jesús se asegura de eso y celebra la última Pascua con sus discípulos y les da la orden que ellos cada vez que se reúnan para participar del pan y de la copa, recuerden que Cristo murió y resucitó, pero que Cristo también vendrá por su iglesia. Extraordinaria forma del Señor asegurarse que su nombre nunca quedaría borrado de la historia, sino por el contrario, a lo largo de la historia todas las generaciones entenderían esto. Por eso estamos hablando del milagro más grande de toda la historia entre todos los seres humanos. Ese es el milagro más grande, la resurrección del Señor Jesucristo. Esta resurrección se ubica como el evento más revolucionario de la historia. No se puede negar que sacudió al mundo en su día, en su tiempo, y lo sigue haciendo hoy. Pero su vida configuró dramáticamente el curso de la historia en nuestro tiempo. La resurrección es la prueba final de que Jesucristo es quien decía ser. Y el apóstol Pablo, que habla de este trascendental tema de la resurrección, afirmó lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron, es hecho esto. Y aquí, esto os digo, es un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es la convicción, es la revelación que tiene Pablo, escribiendo sobre el tema de la resurrección de Jesús, primicia de la resurrección de los hombres, de los muertos. Y luego detrás de él vendrán todos aquellos que han esperado en el Señor. Así que nuestra consolación en los momentos de luto y de dolor, cuando muere un cristiano, una cristiana, un hombre de Dios, un joven, un niño del Señor, es que están durmiendo, pero ellos se van a levantar para salir a recibir al Señor. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que el apóstol Pablo hace esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amigos, tenemos un Cristo victorioso que venció la muerte y abandonó la tumba. Se presentó a sus discípulos, les dio órdenes y ascendió a la gloria con el Padre. Y éste le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Entonces, ¿cómo compararlo con los religiosos que solo han confundido a sus seguidores y los han llevado a ser esclavos de filosofías humanas y no tienen esperanza de salvación? Lo importante no es lo que la gente crea, lo importante es en quién cree. Porque mucha gente se va a perder por lo que cree, pero mucha gente va a ser salva por en quién cree, que es el Señor. Jesucristo no está interesado en la celebración de su pasión y de su muerte, sino en la aceptación de la redención para poder disfrutar de su salvación por la eternidad. Así que, amigos, en el día de hoy estamos cerrando este tema acerca de la resurrección. Recuerde que les toqué dos reflexiones. Primero lo de la resurrección y el segundo el significado de esa resurrección. Espero que Cristo haya entrado al corazón de cada uno de ustedes, amigos, porque ese es el deseo del Señor, que esa obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario no quede ahí, escrita en la Biblia, como si se tratase de un libro de religión. Por el contrario, la Biblia es el manual de vida,
Mi recomendación es para que la leamos y tengamos interés en esa palabra y esa palabra llegue a nuestro corazón. Acompáñeme a una oración en el día de hoy, dando gracias a Dios por esa obra redentora de Cristo. Sé que muchas personas ya terminaron la Semana Santa, se olvidaron, hicieron todo lo que tenían que hacer y ya pensaron que cumplieron con la religión y con sus tradiciones. La vida sigue, todos los días son santos, nuestra vida debe ser santa, porque el Señor así lo demanda. Sed santos porque yo soy santo. Oremos. Padre, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos en este día. Nos unimos como pueblo tuyo en los diferentes lugares. Hoy me uno con todas estas personas que están frente a esta cámara, que están recibiendo esta enseñanza. Nos unimos para decirte gracias por la obra redentora de Cristo, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí se consagró el plan de salvación para la humanidad. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. Y el Espíritu Santo vino para tocar nuestros corazones, para que pudiésemos entender la necesidad de salvación. Hoy te alabamos y clamamos por la salvación de nuestra familia, de nuestros amigos, compañeros, de tantas personas que se conforman con la religión, se conforman con lo que creen y aún todavía no hay esperanza de salvación en sus vidas. Te rogamos que la mente de ellos sea cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amigos, para usted y su familia deseo una semana de gran bendición. Hemos disfrutado de la reflexión dominical. Los invito a escuchar diariamente Momentos de Reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.